Dios te bendiga, amiga, hermana, bienvenida a esta nuestra cita entre amigas. Te saluda Marta Jáuregui. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad, en este espacio diseñado para nosotras, para la mujer. Y comenzando con el estudio de hoy, la semana pasada comenzamos una charla o un estudio sobre la Biblia. Este libro que, como mencionamos entonces, es tan desconocido por muchos y mal interpretado y juzgado por otros. En el programa pasado estuvimos viendo que la Biblia enseña no solo las historias de los grandes personajes de la antigüedad, sino que también nos habla de temas muy importantes, temas que podemos aplicar en nuestro diario vivir, temas como el origen y el destino del ser humano, temas como conducirnos en nuestro diario vivir con nuestros semejantes, con nuestras familias, temas como el dinero, que es tan importante para nosotros, ¿verdad?, para vivir. ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿Cómo manejarlo? La palabra de Dios nos enseña todo eso. También estuvimos viendo que la Biblia se escribió en tres idiomas. El hebreo, ¿verdad?, el original del Antiguo Testamento, con partes en arameo. Estuvimos viendo que el Nuevo Testamento se escribió en griego y que 100 años antes, alrededor de 100 años antes de la llegada de Cristo, el Antiguo Testamento se tradujo al griego. También podemos ver que la palabra de Dios la escribieron aproximadamente 40 diferentes escritores y que se escribió en un tiempo de aproximadamente 1500 años. Y algo que la Biblia nos enseña también es que el corazón del ser humano ha sido y va a ser siempre lo mismo, un corazón que se inclina a lo malo. Vimos que el mismo Dios, allá en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y luego en Jeremías 17:9 vemos que el profeta dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y hoy más que nunca podemos relacionar esta sociedad moderna con aquella que vivía en ese tiempo. Dígame si hoy en día el designio del corazón del hombre no es de continuo al mal. Hoy más que nunca podemos ver la vigencia de la palabra de Dios y mucho más importante, la necesidad de volver a ella. Así que sin más vamos a hacer una oración, vamos a comenzar con lo que nos toca compartir en esta oportunidad para terminar con esta serie del estudio de la Biblia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos da, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de ver realmente lo que hay en ella, lo que es. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos da entendimiento, que nos lleva a toda verdad. Señor, para que nuestro corazón esté confiado de que tu palabra es la verdad, Señor, de que en tu palabra hay vida. Gracias te damos, Señor, yo te ruego por nuestros oyentes, que tu palabra los ilumine en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de comenzar con lo que vamos a hablar hoy, vamos a dar otro poquito de información de lo que vimos la semana pasada. También vimos que tiene dos divisiones la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros
y el Nuevo Testamento cuenta con 27 libros. También estuvimos viendo que a pesar de que es un libro, la Biblia cuenta con 66 libros, y estos son los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y una cosa que vimos que es muy, muy importante es que a pesar de que los que la escribieron fueron hombres, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y vimos dos pasajes claves que son 2 de Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la semana pasada solamente vimos la primera parte de este versículo, pero hoy lo leímos todos. ¿Por qué? Para que podamos ya comenzar a ver de que la palabra de Dios tiene un fin, la palabra de Dios tiene un propósito en la vida del ser humano. ¿Para qué? Para enseñarnos primero, para redarguir nuestro corazón de pecado, para corregir y para instruir en justicia. Y también leímos 2 de Pedro, capítulo 10, versículos 20 y 21, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si usted ha leído la Biblia, o a lo mejor está pensando en comenzar a leerla, usted se va a dar cuenta que todos los escritores de la palabra de Dios siempre aclaran, siempre dicen que lo que ellos compartían era la palabra que recibían de parte de Dios. Comenzamos entonces con lo que nos toca ver en esta oportunidad en cuanto a la Biblia. Y una de las preguntas que hicimos la semana pasada, o vamos a contestar, es: ¿qué opina la gente de la Biblia? Y hoy en día podemos ver con tristeza que mucha gente no solo no cree en la Biblia o no cree lo que la Biblia es, sino que también han tratado de desacreditarla y de contradecirla. Y muchas veces, lamentablemente, hasta se burlan de la palabra de Dios. Algunas personas piensan que la Biblia es un libro muy complejo, un libro muy difícil de entender. Otros dicen que la Biblia está llena de errores, de contradicciones. Muchos creen que es un libro como cualquier otro y no le dan importancia. Otras personas dicen que la Biblia es anticuada, que no aplica para esta era moderna. Pero como mencionamos hace un rato, hoy más que nunca podemos relacionar la gente de ese entonces con la que vive hoy en día, con nosotros, con el ser humano. El corazón del hombre nunca va a cambiar. El corazón del hombre siempre va a estar inclinado a hacer lo malo. Pero para todos los que de alguna manera rechazan la palabra de Dios, yo creo personalmente que el problema no radica en que no la entiendan. El problema no radica en que a su parecer pueda tener errores o que es anticuada. La realidad es que no quieren creer y no quieren tener nada que ver con la Biblia. ¿Pero por qué? Es una pregunta interesante. ¿Por qué no quieren aceptar la palabra de Dios? Y a lo largo, ¿verdad?, de todos estos años de estar en el ministerio, de hablar con personas, uno descubre que hay algo en lo profundo de cada corazón, y es
que la palabra de Dios descubre la realidad del corazón de cada persona. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, un versículo tan conocido, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La dificultad para estas personas está en que si aceptan la palabra de Dios como autoridad en sus vidas, si reconocen que hay un Dios y que reina soberano sobre el universo, también tienen que reconocer que son pecadores, que necesitan, como todos, un Salvador, que necesitan a Jesucristo. Muchas de estas personas también creen que son buenas, que no hacen mal a nadie y que no necesitan de Jesucristo. Muchos también lo rechazan por miedo, miedo a la burla, miedo a la persecución. Para otros, el verdadero motivo por el cual rechazan la vida de sus vidas es porque no quieren dejar el pecado. Por eso el ser humano ha fabricado tantas diferentes religiones, con todo lo que eso implica, las cuales le permiten vivir como ellos quieren, donde no se les pide que se separen en santidad, donde no se los hace responsable de sus hechos. La gente prefiere culpar a Dios por todo lo que le pasa, por no querer reconocer que han vivido y aún siguen viviendo y tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y porque por eso están como están. Y muchos de nosotros tantas veces seguimos tomando decisiones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo primero que decimos, ¿por qué Dios permite esto? Reconozcamos que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos en situaciones difíciles. Pero mire lo que dice el Salmo 14, versículos del 1 al 3. Dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La palabra de Dios claramente nos dice que por más que querramos o que hagamos a nuestros ojos obras buenas, y a lo mejor son obras buenas, ¿verdad? El dar al necesitado, el comprender a la gente que está dolida, hay muchas obras buenas y que la palabra misma nos enseña que Dios ha preparado para que nosotros las hagamos. Pero sabemos que la salvación o la justificación no viene por las obras. Pero, y podríamos hablar de estos temas, ¿verdad? Tanto hay para hablar de esto, pero lamentablemente el tiempo no nos acompaña. Pero lamentablemente cuando el salmista dice esto, cuando habla, dice el necio en su corazón, cuando intencionalmente nosotros nos apartamos de Dios, nosotros apartamos a Dios de nuestras vidas, pasamos a vivir según nuestras opiniones o nuestro entendimiento. Y nuestras opiniones y nuestro entendimiento, si no están guiadas por la palabra de Dios, están guiadas por la filosofía del mundo. Y mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ojalá que nosotros podamos comenzar a ver la palabra de Dios como lo que es, como leímos hace un momento en Timoteo, segunda de Timoteo, que la palabra nos ayude a entender que estamos en pecado, a entender que necesitamos la justicia de Dios para poder vivir una vida abundante. Pero entonces, ¿qué es la Biblia? Para aquellos que hemos reconocido que la Biblia es la palabra de Dios, para aquellos que hemos experimentado el poder transformador de ella en nuestras vidas, podemos decir que la Biblia es Dios mismo dándose a conocer, revelándose al ser humano, manifestando su carácter. ¿Y por qué decimos eso? Miren lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y hay algo que mucha gente no comprende, y es que cuando llegamos a tener el conocimiento real del carácter de Dios, se nos hace imposible vivir separados de Él. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice que Él es amor. No dice que simplemente tiene un sentimiento de amor. Él es amor. Él es justicia. Él tiene todo el poder. Él reina soberano sobre el universo. Él tiene todo el conocimiento. La Biblia también revela que la intención de Dios es salvar a su creación de los trágicos efectos del pecado. Y esto no comienza ahora, esto no es algo nuevo. Esto lo podemos ver desde Génesis, desde el principio de la creación. Comienza allí en Génesis 3, cuando Satanás tienta a la mujer y tanto ella como Adán desobedecen el mandato de Dios de comer del fruto del árbol. Y el versículo 15 dice de esta manera, 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta es la primera profecía de la venida a este mundo de un Salvador, del Mesías, de la simiente de la mujer, que era Cristo. Y como podemos percibir en este versículo, esta salvación tendría un costo muy alto, pero a la misma vez declara la victoria más grande que el ser humano puede llegar a conocer, la victoria de Cristo sobre el mal, por la vida de la humanidad, por la vida del ser humano, por tu vida y por mi vida. ¿Cuál es entonces el mensaje principal de la Biblia? El mensaje principal de la Biblia, como dijimos recién, es la salvación del hombre, es la salvación de la mujer. ¿Y por medio de quién esta salvación podría obtenerse? Ese es Cristo, es Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó y nació de una mujer, la Virgen María. Y como mencionamos hace un momento, esta salvación no se produjo de un día para el otro, o no se planeó de un día para el otro. Esa salvación ya estaba en la mente de Dios mucho tiempo antes, aún antes de la fundación del mundo. Veamos lo que dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Y dice así, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiere decir, por amor de nosotros. El mismo Dios presentó este plan de salvación sabiendo que la humanidad iba a perderse. Pero también no tenemos que dejar de señalar que si bien el tema principal de la palabra de Dios es la salvación del ser humano, también lo es el pecado. ¿Por qué? Porque es por causa del pecado que el hombre se desvió de Dios. Fue el pecado que causó la perdición del ser humano. Leamos en el libro de Romanos, capítulo 5, vamos a leer dos versículos, el versículo 12 y el versículo 18, respectivamente. Y el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo 18 dice: así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, y este es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y como dije hace un rato, de estos temas tenemos tanto para hablar, pero lamentablemente el tiempo no nos alcanza. Pero déjeme concluir con esto, y hoy hacemos las mismas preguntas que hicimos en estos programas. ¿Cuál es tu conocimiento de la Biblia? ¿Qué piensas de ella? ¿Cuál es el motivo por el cual sigues rechazando la palabra de Dios? Cualquiera sea este motivo, no uses esa excusa para rechazar a Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y poniendo este versículo en un lenguaje contemporáneo, el escritor del libro de Romanos diría: si escuchas hoy su voz, no seas terco, porque en realidad, como leímos en el Salmo, cuando dice el necio en su corazón, la traducción de la palabra es una persona terca, es una persona encerrada en su propio entendimiento, no queriendo, no dejando que la palabra de Dios abra su corazón. Como dice este versículo: si escuchas hoy la voz de Dios, no seas terco, no sigas endureciendo tu corazón y sigas rechazando a Dios. Y en esta tarde yo quiero preguntarte: ¿estás rechazando a Dios por alguno de los motivos que hablamos? No lo sigas haciendo. Yo te invito en esta tarde a que vengas a Cristo, a que le entregues tu corazón al Señor. Él dio su vida por todos nosotros, para que un día podamos estar en su presencia. El libro de Juan, el capítulo 14, versículo 6, el mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si en esta tarde o si en este momento quieres hacer esta oración recibiendo a Cristo como tu Salvador y tu Señor, yo te animo a que repitas después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que toda mi vida he rechazado tu palabra. Señor, pero en este momento yo me arrepiento. Reconozco que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios fuera de ti. En este momento yo te pido que vengas a mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Señor, y te ruego que perdones mis pecados. Yo te doy gracias por el sacrificio en la cruz que hiciste, Señor, para pagar por mi salvación. Ven a mi corazón, ven a mi vida, límpiame, Señor, transforma mi ser,
para que yo pueda servirte. Te doy gracias por todas las promesas que hay en tu palabra, que hoy recibo por medio de esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has hecho esta oración, ya eres un hijo de Dios. Ya ahora todas las promesas de esta preciosa palabra son tuyas, así como son mías. Ojalá que comiences a leer la Biblia, ojalá que puedas comenzar a estudiar para que esa palabra transforme tu corazón. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Dios te bendiga.